La comisión postuladora continúa la evaluación de candidatos a fiscal general, pero el análisis del expediente del ministro de Gobernación ha generado horas de debate sobre su experiencia como juez y la falta de registro como abogado. CSU confirma reelección. El Consejo Superior Universitario de la USAC aprobó la continuidad de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030 y rechazó los recursos de nulidad presentados. Un microbús que viajaba entre Tecpan y Chiché cayó a un barranco durante la madrugada, provocando la muerte de 4 personas y dejando a 12 heridos. Autoridades señalan que la ruta es de alto riesgo y no descartan que el piloto se haya dormido. Turismo local deja más ingresos, aunque en Semana Santa 2026 bajó un 15%. La llegada de visitantes extranjeros, el aumento de viajes internos y un mayor gasto impulsaron la economía, generando más de 3.600 millones de quetzales. Irán reabrió el estrecho de Hormuz y coincide con una tregua de 10 días entre Israel y Hezbolá en Líbano, movimientos que impactaron el precio del petróleo y reaviva las negociaciones de paz entre Teherán y Washington. Fin de ciclo en Achuapa. El equipo cebollero confirmó su descenso tras una temporada sin regularidad en la Liga Nacional y con 43 puntos en la tabla. Se prepara para disputar sus últimos 2 partidos ante Cobán Imperial y Antigua GFC. Qué semana para las noticias esta, y bueno, este viernes por supuesto no es la excepción, tenemos mucha información. Gracias por estar con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Vamos directamente a las noticias. Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación y candidato a fiscal general del Ministerio Público, habló en el programa Mesa Central de Prensa Libre Radio 106.5 FM, luego del debate por su punteo e inscripción como abogado ante la Corte Suprema de Justicia. Villeda señaló que esto mismo se le cuestionó en el 2014, ya que en ese momento no estaba inscrito, ya que no es obligatorio para ser juez. O se cuestionó esa situación de que uno estaba inscrito en el registro de abogados y notarios. Y la comisión de postulación de aquella época llegó a esa misma conclusión. No le aplica a él porque él toda la vida ha sido abogado, ha sido toda la vida juez, y él nunca ha litigado ni ha ejercido el notariado. Entonces no es un requisito fundamental para ejercer la judicatura. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia hace convocatorias para ser juez, ese requisito no lo pide. Bueno, Villeda señaló que su inscripción en el registro de abogados obedece a que esta vez será obligatorio presentar una constancia de exoneración de multas. Ahora, lo que sucedió es que la comisión de postulación sí exigió una carencia de sanciones como abogado que yo no podía presentar si no me inscribía antes como abogado. Entonces eso me obligó, obviamente, aunque ahora no litigo ni ejerzo el notariado, me obligó a inscribirme como abogado. Que lo hizo en febrero de este año. Que lo hice en febrero para poder obtener esa constancia, que era un requisito que exigía la comisión para poder participar. Bueno, Villeda también sostiene que para ser juez no se requiere estar inscrito como abogado en la Corte Suprema de Justicia, ya que ese requisito aplica para litigar y ejercer el notariado. No es necesario, en mi caso, inscribirme en el registro de abogados y notarios porque yo no he litigado nunca. De hecho, si te das cuenta, hay otro caso similar de un fiscal que también creo que se inscribió 10 años después en el registro de abogados y notarios. Yo no quiero prejuzgar, pero asumo que posiblemente al dejar la carrera fiscal se dedicó al litigio privado y se tuvo que inscribir en el registro de abogados y notarios. Porque también entiendo que para ser fiscal no te exigen ese requisito, te exigen el mismo requisito que para ser juez, abogado y notario y colegiado activo. Eso yo lo cumplo desde hace 26 años más o menos. Entonces, he participado en 2 procesos anteriores para ser fiscal general. En uno de ellos llegué a la lista de los 6. Y me gustaría saber, ministro... nunca se cuestionó. Y ante las denuncias penales que ha comenzado a recibir, Villeda aseguró en entrevista con Prensa Libre Radio que todas sus actuaciones como juez se ajustan a la ley, ya que, según afirmó, la Corte Suprema de Justicia no exige esa inscripción para ejercer el cargo. Para ser juez no se requiere ese requisito.
ese requisito de estar inscrito en el registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia es para dos funciones, para litigar y para ejercer el notariado. Yo como juez no puedo litigar ni puedo ejercer el notariado y por lo tanto ese requisito a mí no era necesario. Hubiese sido necesario si en algún momento yo hubiese renunciado a la judicatura y me hubiese dedicado al ejercicio privado de la profesión. Yo la profesión de abogado la he ejercido desde la judicatura toda mi vida. Nunca me lo han exigido porque a los jueces no se nos exige esa situación de estar inscritos en el registro de abogados y notarios. De hecho, cuando la Corte Suprema de Justicia hace convocatorias para ser juez, ese requisito no lo pide. Bueno, y es que la jornada de revisión de expedientes de candidatos a fiscal general del Ministerio Público se ha entrampado en la evaluación del ministro de Gobernación. Durante varias horas se discute sobre el tiempo en el ejercicio como juez. Hasta el momento suman 9 los profesionales elegibles para optar al cargo. Elber Vargas, te escuchamos con todo el reporte. Adelante. María Luisa, buenas noches, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Tal y como lo mencionas, han transcurrido alrededor de ya 9 horas desde que se empezó a conocer el expediente del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, esto para poder ser evaluado y obtener la calificación y que le permitiese poder continuar en este proceso para poder optar al cargo de fiscal general del Ministerio Público. Algo que es importante acotar es de que obtuvo la calificación de 41.86 puntos. Sin embargo, esta nota aún se encuentra en fase preliminar, es decir, aún no ha sido ratificada por el Pleno de los comisionados de la comisión, esto indicando de que aún no se ha entrado a conocer la votación. Cuando se iba a justamente ratificar esa ponderación obtenida por el ministro, empezó a surgir un tema relacionado al tiempo, a la acreditación del ejercicio profesional, debido a que el comprobante que presentó indicaba de que él estaba inscrito como abogado en la Corte Suprema de Justicia a partir del 19 de febrero. Sin embargo, esto, de acuerdo con la información y cómo se había aprobado la tabla de gradación, esta debía tener la vigencia desde el momento en el cual él aparentemente habría iniciado a ejercer sus funciones como juez. Sin embargo, esta ha entrado en discusión por parte de los donde algunos han indicado de que otros postulantes no se les dio o no se les tomó en consideración en una situación similar y que esto pues no les otorgó puntos. De esta cuenta, a continuación nos vamos a dejar con las declaraciones que dio tanto la presidenta de esta comisión, Claudia Paredes, así como la secretaria también de esta comisión, Patricia Gámez, quienes argumentaron tanto Paredes en relación a de que habían ejemplos anteriores de otros postulantes y que la reacción de los comisionados no había sido la misma, la cual criticó el accionar de aquellos comisionados que buscaban de alguna manera que se pudiera considerar el tiempo profesional del ministro a lo largo de su función como juez, mientras que también la secretaria Patricia Gámez buscaba de que sí era necesario poder acreditar o considerar por parte de los comisionados el tiempo laborado por el ministro en sus funciones como juez. Pero escuchemos este cruce de palabras que hubo entre ambas profesionales. Y ese es el caso de realmente, entonces, regresar etapas cuando la etapa que nos quedamos y que tanto los que estamos aquí a lo interno de comisionados como el público que está presente o los que están en las redes vieron que lo que se quedó, una tabla ya ponderada donde lo que causó duda era la fecha, pero esa duda ya se dilucidó y se dilucidó con los registros mismos de la Corte, con documentos que se pusieron a la vista. Entonces ahora entramos a un análisis más profundo. ¿Y dónde quedan los demás postulantes? Realmente es una falta de respeto, una falta de transparencia, una falta de certeza jurídica que ahorita a muchos postulantes se les dejó fuera, se les calificó mal. ¿Por qué? Porque lo hicimos con base al documento que se aprobó por la comisión, con base a las normas que se aprobaron por la comisión, y por eso muchos quedaron fuera. Sería muy frustrante para mí como comisionada, al menos, tenés que escoger y tomar decisiones que no me permitan tener suficientes elementos para poder tomar decisiones debidamente informadas. En Guatemala estamos cansados de escoger entre lo menos peor.
Eso no puede seguir pasando en Guatemala. Tenemos que tener posibilidades reales de tener candidatos, de tener postulantes que llenen de verdad todos los parámetros que el pueblo necesita. Y eso significa que el primer acto de corrupción es postularse para el cargo para el cual no se tienen las calidades y cualidades necesarias. Y que una vez sentados en los cargos, hagan, perdónenme lo que les diga, lo que la ley ni siquiera les está permitiendo. Crean que es un ámbito de poder en el cual se puede abusar y tergiversar el sentido de la función para el que han sido electos. Estos eran parte de los argumentos que los profesionales emitieron ante la comisión para poder, en este caso, considerar o no la experiencia profesional que el ministro de Gobernación tiene a lo largo de su carrera como juez. Es importante señalar que a esta hora aún quedan pendientes de resolver o de calificar y evaluar 4 expedientes, incluido el del ministro de Gobernación, esto para poder concluir con este proceso. De acuerdo al cronograma, se tenía previsto que este 17 de abril se pudiese integrar la nómina de 6 aspirantes y candidatos que se entregaría al presidente de la República. Sin embargo, hace unos instantes también se ha hecho por parte de los comisionados esa posibilidad de poder modificar el cronograma de trabajo y que le permita en primera instancia culminar con esta fase de evaluación y posteriormente poder integrar esa nómina. Sin embargo, esto aún está en desarrollo. Nosotros más adelante nos estaremos conectando nuevamente para llevarles a ustedes una actualización de lo que ocurre en la sala de vistas del organismo judicial. Mientras tanto, yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Javier González y María René Barrientos, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer, por ese reporte. Así es, en cualquier momento conectamos contigo para conocer novedades en relación a esta elección. Y vamos a continuar informando porque el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos aprobó la reelección de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030 y rechazó recursos de revisión y nulidad presentados contra el proceso. El Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala resolvió aprobar la reelección de Walter Mazariegos como rector para el periodo 2026-2030 y declaró sin lugar los recursos de revisión y nulidad que buscaban frenar el proceso. La decisión fue tomada durante una sesión ordinaria en la que los integrantes del CSU analizaron las impugnaciones presentadas por distintos sectores. Tras la discusión, el órgano máximo de dirección universitaria determinó mantener firme la continuidad del actual rector y cerrar la vía administrativa dentro de la universidad. Los recursos rechazados cuestionaban aspectos del proceso de elección interna, incluyendo la integración de cuerpos electorales y la legalidad de las decisiones adoptadas previamente. Sin embargo, el CSU consideró que no existían argumentos suficientes para invalidar la reelección. Con esta resolución, se confirma la permanencia de Mazariegos al frente de la única universidad pública del país, a pesar de que su gestión ha estado bajo observación por distintos sectores académicos y estudiantiles. La reelección da continuidad a una administración iniciada en 2022, que desde su origen ha generado cuestionamientos sobre el proceso electoral universitario y la gobernanza interna de la institución. Aunque la decisión del CSU agota los mecanismos internos, el tema podría trasladarse a instancias externas y los sectores inconformes optan por otras vías legales. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y el Ejecutivo ordenó al Ministerio de la Defensa asumir las primeras acciones de ciberseguridad del Estado, de recientes ataques informáticos y en medio de falta de definición sobre responsables y plazos de implementación. El Ministerio de la Defensa iniciará las primeras acciones en materia de ciberseguridad del Estado por instrucción del Ejecutivo, luego de recientes vulneraciones a sistemas gubernamentales que evidenciaron debilidades en la protección de la información oficial. La decisión surge tras el hackeo a la Dirección General de Armas y Municiones, donde durante varias horas se extrajo información de usuarios, lo que encendió alertas dentro del gobierno sobre la capacidad de respuesta ante este tipo de amenazas. De acuerdo con el Plan Estratégico de Transformación Digital 2025-2030, la ciberseguridad es uno de los ejes principales para fortalecer la gestión pública, con medidas como la creación del Catálogo Nacional de Infraestructura Crítica, equipos de respuesta a incidentes y centros de monitoreo permanente. Sin embargo, el mismo documento no establece fechas claras ni define con precisión qué instituciones serán responsables de ejecutar estas acciones, lo que ha generado cuestionamientos sobre la operatividad del plan. Es por ello que el presidente instruyó al Ministerio de la Defensa a iniciar el proceso con la elaboración del catálogo de infraestructuras críticas, considerado el punto de partida para identificar y proteger el sistema estratégico del Estado.
Las autoridades indicaron que la implementación será progresiva y contará con el apoyo y cooperación internacional especializada, mientras se buscan ajustes a la iniciativa de ley de ciberseguridad para dotar de un marco legal a estas acciones. No obstante, dicha iniciativa legislativa continúa en discusión en el Congreso, luego de ser devuelta a comisiones por inconsistencias, lo que retrasa la creación de una normativa específica en esta materia. Analistas en seguridad advierten que el país enfrenta un escenario de vulnerabilidad creciente ante ciberataques y señalan la necesidad de contar con protocolos claros, coordinación institucional y un marco legal que permita responder de forma efectiva a estas amenazas. Para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En más noticias, en un video quedó registrado el momento en que militares detienen a un ciudadano. Según el Ministerio de Gobernación, esto sucedió tras un accidente de tránsito, luego de que el arrestado presuntamente agrediera al personal militar y obstaculizara la circulación en el área. En redes sociales circula un video que muestra el momento en que militares detienen a un ciudadano en las inmediaciones de la Guardia de Honor en la ciudad. En las imágenes se observa cómo el hombre se resiste al arresto y afirma que realizará una llamada para comunicarse con el general Soto. Voy a llamar. ¿Llama qué dijo? Mientras forcejea con el personal de la policía militar. Posteriormente los soldados lo reducen, lo tiran al suelo y le colocan las esposas. Ante la difusión del video, el Ministerio de la Defensa informó que el incidente se originó tras un accidente de tránsito en el sector, donde soldados brindaban auxilio a una persona de la tercera edad que resultó herida. Según el ejército, el ciudadano dejó su vehículo tipo camioneta obstruyendo la circulación. Hincadito. Así pues. Y agarré mi teléfono, porfa. Y habría incurrido en agresiones verbales y físicas contra el personal militar, pese a múltiples llamados para que depusiera su actitud y retirara el automotor. La institución indicó que la detención se realizó para restablecer el tránsito y resguardar la seguridad. Aseguró que el uso de la fuerza respondió a criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, además de que los involucrados fueron puestos a disposición de las autoridades. Eso es abuso. A mí me habla como la gente, ¿oyó? A mí me habla como la gente. Porque a mí se me da la gana. Usted me está faltando mi respeto. Entonces así le toca, ¿oyó? Así le toca. Desde que yo vine me estás faltando el respeto. Yo bajé tranquilo. Y me empezaste a gritar. Llama al general Soto. Llámalo usted. Llámalo. Dame chance, pues. Lo voy a llamar. ¿Usted cree que me voy a andar hablando? Al presidente puede llamar, me pela la verga. Al presidente puede llamar. Sí, pero no te vas a comportarte así. A quien quiera puede llamar, que yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, así las cosas. En otras noticias, la Contraloría General de Cuentas denunció ante el Ministerio Público a funcionarios de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala por presuntas irregularidades en la remodelación del Estadio Doroteo Guamuch Flores. El proyecto quedó inconcluso pese al pago de más de 9.5 millones de quetzales. La denuncia ante el Ministerio Público ha sido interpuesta en contra de 12 integrantes de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala ante graves hallazgos realizados por este proyecto que comenzó el pasado 6 de enero de 2025, pero que nunca fue finalizado. Según la auditoría de la Contraloría General de Cuentas, se desembolsaron más de 9.5 millones de quetzales, aunque la obra únicamente alcanzó un avance del 29.92%, lo que provocó la rescisión del contrato con la empresa constructora Bremar S.A. El informe señala fallas desde el proceso de licitación, donde se habrían omitido criterios técnicos clave para evaluar la experiencia de los oferentes, además de la falta de requisitos esenciales como garantías, fianzas y constancias legales. La Contraloría también establece que la Junta de Licitación adjudicó el proyecto a una empresa sin trayectoria comprobada en infraestructura deportiva especializada, mientras autoridades internas aprobaron el proceso pese a las inconsistencias detectadas. El caso podría representar una posible afectación económica superior a los 32 millones de quetzales, monto que ahora es investigado por el Ministerio Público. El diputado Orlando Blanco indicó que la denuncia surge de una auditoría solicitada desde el
del Congreso y advirtió que existen indicios de posibles delitos, además de señalar que algunos implicados aún mantienen vínculos con la CDAG. Actualmente, la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores pasó a ser administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cuyo nuevo convenio elevó el costo total del proyecto a 63.6 millones de quetzales, casi el doble del monto original. El presidente de la CDAG, Francisco Ardón, explicó entonces que el aumento se debe a que el convenio incluye otras mejoras que antes no estaban contempladas, como la nueva pista de atletismo, iluminación LED, 27,000 butacas y maquinaria para mantenimiento del césped. Del monto total, el PNUD cobrará 3% por gastos operativos y 5% por administrativo, lo que suma cerca de 5 millones de quetzales. Se ha solicitado una postura a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala respecto a las acciones interpuestas por la Contraloría General, pero al cierre de la nota no se han obtenido, mientras que la finalización ahora con este nuevo proyecto se estima para septiembre de 2027. Con información de Sandy Pineda e imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Noticias internacionales. Irán declaró totalmente abierto el estrecho de Hormuz este viernes, cuando comenzó una tregua en Líbano entre Israel y Hezbollah, dos acontecimientos que alentaron la esperanza de desencallar las negociaciones de paz entre Teherán y Washington. Irán declaró totalmente abierto el estrecho de Hormuz el viernes, en paralelo al inicio de una tregua de 10 días en Líbano entre Israel y Hezbollah, dos señales que revivan las expectativas de avanzar hacia un acuerdo entre Teherán y Washington. El conflicto iniciado el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán había provocado el cierre de este paso estratégico, por donde transita una parte clave del petróleo mundial. El anuncio del canciller iraní hizo caer los precios del crudo y fue rápidamente celebrado por el presidente estadounidense. Gracias publicó en su plataforma Truth Social, donde dijo que Irán está desminando el estrecho con ayuda de Estados Unidos. Más tarde, el mandatario dijo a la AFP que ya no quedan puntos conflictivos por resolver para lograr un acuerdo y aseguró que el pacto está muy cerca. Pese a la apertura, Irán mantiene la prohibición para buques militares, mientras Washington sostiene su bloqueo naval contra puertos iraníes. De todas formas, la reacción de los mercados no se hizo esperar. Los precios del crudo bajaron hasta 10% ante el anuncio de la apertura de Hormuz. En el terreno, la tregua permitió el regreso de miles de desplazados en Líbano, aunque las autoridades israelíes anunciaron el levantamiento de algunas sanciones. Advierten que la ofensiva no ha concluido. Hezbollah hoy es una sombra de lo que fue en los últimos días de Nasrallah, pero digo con honestidad, aún no hemos terminado el trabajo. Hay cosas que planeamos hacer contra la amenaza de cohetes que aún queda y contra la amenaza de drones, y no entrar en detalles. El alto el fuego y la reapertura del estrecho de Hormuz suponen dos pasos clave para Washington de cara a lograr un acuerdo de paz con Irán, que insistía en que el cese de los combates en Líbano debía formar parte de cualquier pacto. Pakistán ha liderado los esfuerzos diplomáticos para que Teherán y Washington vuelvan a conversar, tras una primera ronda que se saldó sin resultados. Bueno, el jueves el presidente Donald Trump calificó la guerra contra Irán como un pequeño desvío que Estados Unidos tuvo que hacer, a pesar de la impopularidad del conflicto entre la población estadounidense, durante un acto en Las Vegas en el que promocionó la derogación del impuesto sobre las propinas. Trump defendió su gestión económica desde el inicio de su segundo mandato hace más de un año. Estamos batiendo todos los récords a pesar de nuestro pequeño desvío con ese encantador país que es Irán, pero tuvimos que hacerlo porque de lo contrario podrían haber ocurrido cosas malas, declaró Trump, aludiendo al posible desarrollo de un arma nuclear por parte de Irán. Y Estados Unidos podría intentar extraer uranio enriquecido desde Irán, según declaraciones del presidente Donald Trump, quien planteó incluso el uso de excavadoras como parte de una posible alianza con Teherán
Durante un discurso en Arizona, el mandatario aseguró que el estrecho de Hormuz está abierto para el comercio y que su gobierno buscaría llevarse a Estados Unidos lo que llamó polvo nuclear, en referencia al uranio enriquecido. Sin embargo, Irán ha reiterado que no renunciará a su derecho de enriquecer uranio con fines civiles, como la generación de energía. Trump también indicó que el bloqueo militar frente a puertos iraníes continuará hasta alcanzar un acuerdo total. Mientras las conversaciones podrían retomarse este fin de semana, el conflicto entre ambos países se ha extendido por semanas, aunque actualmente se mantiene un alto al fuego temporal. Regresamos a nuestro país porque un accidente ocurrió en la carretera que comunica a Tecpan, Chimaltenango con Quiché, en horas de la madrugada, donde se reportaron varios heridos y 4 personas fallecidas. Un microbús cayó al fondo de un barranco en la carretera que comunica a Tecpan, Chimaltenango con Quiché. Los cuerpos de socorro reportan la muerte de 4 personas y 12 más heridas. 9 de ellas trasladadas al Hospital Regional de Quiché en estado delicado por los bomberos de diferentes municipios del departamento. Según los compañeros, ya que nos encontramos laborando diferentes estaciones, la estación de Santo Tomás Quiché, Santa Cruz de Quiché, la estación de Tecpan, Chichicastenango, San Pedro, habían 12 personas heridas. Ya fueron trasladados 9 personas, lo cual nos informan de que hay 4 personas fallecidas en el lugar, en la zona 0. Los bomberos explicaron que en el bus viajaba una familia que regresaba de Esquipulas, Chiquimula a Quiché. Se desconocen las causas del accidente y no se descarta que el piloto se pudiera haber dormido en el trayecto. Esa es una de las carreteras más peligrosas de Quiché por sus pronunciadas e inclinadas curvas. Pero probablemente no es verídico de que el piloto haya dormido, la cual no se percató en la vuelta que tenía de Tecpan. La recomendación es de que siempre manejar con precaución en esa ruta, ya que es una ruta muy complicada, muy inclinada, y si manejan ahora a altas horas de la noche, pues si se siente muy cansado, es preferiblemente descansar un par de minutos y nuevamente seguir el camino. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Tenemos que hablar de estos 2 accidentes de tránsito bajo investigación en el país ponen en la mira a vehículos que no estarían registrados como transporte autorizado. El más reciente ocurrió en el kilómetro 125 entre Tecpan, Chimaltenango y Quiché, donde un microbús involucrado no figura como transporte extraurbano ni de turismo, aunque contaba con seguro vigente. El segundo caso se registró en el Polo Chica, Alta Verapaz, donde colisionaron un camión y un bus tipo coaster. Las autoridades buscan establecer la naturaleza de los vehículos y si operaban dentro de la legalidad. Y al menos 33 puentes en el país presentan condiciones críticas en rutas estratégicas, según un estudio, mientras el Ministerio de Comunicaciones asegura que la mayoría es transitable y que solo 4 requieren atención de emergencia. Un estudio elaborado por la Mesa de Infraestructura de Guatemala no se detiene señala que al menos 33 puentes presentan condiciones críticas. Las estructuras se ubican en rutas estratégicas como la CA1, CA2 y CA9 Norte, donde reportan grietas, desniveles, acumulación de sedimentos y falta de mantenimiento. Sin embargo, la ministra de Comunicaciones, Norma Sea, aseguró que los puentes están bajo monitoreo y que por el momento no representan un riesgo inmediato. En relación a estas estructuras que hablan de puentes, no todas están en estado crítico y estamos al tanto y ya las estamos atendiendo por medio de Covial. Quiero también comentarles que es un esfuerzo grandísimo que estamos haciendo porque es muchísima la necesidad que tenemos en infraestructura vial. Sin embargo, dentro de todo lo urgente, aún así estamos priorizando y parte de estos puentes que se mencionaban, solo quiero comentarles eso, ¿verdad? No todos están críticos, pero Covial ya los está atendiendo y nuestra meta es poder atenderlos antes de lo del invierno. Según información proporcionada por el Ministerio de Comunicaciones, las estructuras señaladas sí están identificadas dentro de su red de atención y la mayoría se reporta como transitable, con mantenimiento rutinario. Del listado oficial de 35 puentes entregado por el CID, 4 requieren atención de emergencia, entre ellos Brisas de Moca, Las Pericas, Santa Bárbara y Río Dulce. Otros 2 se encuentran en
en proceso de intervención, como el puente Santiago, donde se construye una nueva estructura con un avance físico del 60%, mientras se mantiene el paso con un puente Bailey provisional. Además, 16 puentes son considerados transitables y reciben trabajos de mantenimiento como pintura, reparación de barandales y otras intervenciones menores. Se puede concluir de los datos oficiales que al menos 54% de los puentes requiere algún tipo de atención, ya sea evaluación o intervención, mientras varios casos permanecen en procesos administrativos que podrían retrasar su reparación. Con información de Mauricio Álvarez e imágenes de Eric Ávila, reportó Paula Carranza. Más información: un hombre atacó con cuchillo a su propio padre, quien aparentemente intentaba alejarlo de un grupo de pandilleros en Santa Catarina Pinula. Fuentes oficiales explican que el ataque habría sido parte de un rito de iniciación para unirse al barrio 18, pero fue detenido a tiempo. Todo ocurrió en la aldea El Carmen, donde efectivos policiales detuvieron a Derien, de 30 años, como principal sospechoso de agredir con arma blanca a su propio padre. El detenido fue llevado a torre de tribunales cuando aún tenía en su poder el arma del ataque. Por ahora se desconoce la condición médica del padre del agresor. Investigadores de la Policía Nacional Civil, de la Unidad de Delitos contra la Vida y fiscales del Ministerio Público realizaron 9 allanamientos en las colonias San Gaspar 1, San Gaspar 2 y Santa Rosita, en la zona 16, en seguimiento a ataques armados registrados en ese sector en lo que va del año. En ese contexto, el INACIF confirmó 3 incidentes armados ocurridos el 12 de enero, 26 de febrero y el 2 de marzo, con el saldo de 3 hombres de 17, 18 y 19 años fallecidos por heridas de arma de fuego. Como resultado de las diligencias, fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal 2 adolescentes de 14 y 17 años, sindicados de asesinato en grado de tentativa. Autoridades confirmaron que en una de las viviendas se encontró una pistola, gorras y chalecos similares a los que utiliza la Policía Nacional Civil. Hay 2 menores de edad que también fueron remitidos al juzgado de menores en conflicto con la ley penal, tienen orden de captura por asesinato en grado de tentativa, y se incautó una pistola, gorras y chalecos con insignias similares a las que utiliza la Policía Nacional Civil. La investigación va a seguir su curso para determinar si hay alguna estructura criminal implicada en estas acciones. Y en el centro carcelario de Pavón, en Fraijanes, en el sector donde están recluidos los pandilleros del barrio 18, la Policía Nacional Civil, con personal de investigación criminal y de distintas unidades especializadas, realizó una requisa como parte de operativos de control, en la que fueron localizados 5 teléfonos celulares, dinero en efectivo y chips. Estas acciones se suman a una requisa realizada el jueves por el Ejército de Guatemala y el sistema penitenciario, en la que se reportó el hallazgo de 48 teléfonos y 10 armas de fuego, entre otros indicios. Según las autoridades, en la diligencia más reciente también se localizaron 5.500 quetzales en efectivo y 10 chips. Y a 6 meses de la fuga de 20 pandilleros del barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2, 11 privados de libertad continúan prófugos, lo que evidencia brechas en los controles del sistema penitenciario para privados de alta peligrosidad. El hecho ocurrió en octubre del año pasado. Desde entonces, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil han desarrollado operativos de búsqueda y seguimiento para ubicar a los responsables. Como resultado, las autoridades reportan la recaptura de 8 reos identificados como Melsin de León, Ever Sinay, Byron Fajardo, Marlon Martínez, Carlos Reyes, José Sinay, Milton Najarro y Nicolás Chantes. Sin embargo, 11 continúan evadiendo a la justicia. Las fuerzas de seguridad aseguran que los operativos se mantienen activos a nivel nacional para lograr la recaptura total de los fugados y determinar posibles responsabilidades en la evasión. Bueno, y en Escuintla ya funciona el primer gabinete de seguridad departamental que busca coordinar acciones entre instituciones para combatir la criminalidad y fortalecer la seguridad en el departamento. El gabinete está integrado por autoridades de seguridad, fuerzas policiales y militares, así como instancias de planificación que trabajarán en estrategias conjuntas. Según el reporte, como parte de estas acciones se han registrado capturas, incautaciones de armas y recuperación de vehículos robados en operativos de la seguridad en la región. Aunque bajó la llegada de turistas extranjeros en Semana Santa 2026, el turismo interno y un mayor gasto de visitantes impulsaron la economía, generando más de 3.600 millones de quetzales en el país.
La Semana Santa 2026 en Guatemala dejó un comportamiento mixto en el turismo. Aunque disminuyó la llegada de visitantes extranjeros, el dinamismo del turismo interno y un mayor gasto por parte de viajeros internacionales impulsaron los resultados económicos de la temporada. De acuerdo con el INGUAT, ingresaron al país 126.565 visitantes extranjeros, un 15% menos que en 2025. La caída se concentró principalmente en mercados cercanos como Panamá y El Salvador. Sin embargo, se registró un crecimiento significativo en mercados estratégicos de larga distancia, como Japón, Países Bajos, Reino Unido y Canadá, lo que evidencia un cambio hacia un turismo de mayor valor. Este comportamiento no afectó la derrama económica. Por el contrario, el gasto total generado por el turismo, tanto interno como internacional, alcanzó los 3.618 millones de quetzales, un incremento del 29% en comparación con el año anterior. Solo el gasto del visitante internacional creció 49%, superando los 1.000 millones de quetzales. En el ámbito interno se contabilizaron más de 4.2 millones de viajes turísticos, un 9% más que en 2025. La mayoría correspondió a residentes, aunque también destacó el aumento del 47% en la movilidad de visitantes no residentes dentro del país, ampliando su impacto en las economías locales. Entre los destinos más visitados figuran Antigua Guatemala, la ciudad de Guatemala, el lago de Atitlán y las playas del Pacífico. Las autoridades atribuyen estos resultados a un cambio en la composición del turismo y a mejoras en la medición de datos, que ahora incluyen más destinos y permiten un análisis más preciso del comportamiento turístico en el país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Pasamos a otra noticia. La temporada de incendios 2026 ya supera los 1.000 eventos en el país. Según datos oficiales, que se reportan 1.012 siniestros, de los cuales 708 son forestales. Para este viernes, al menos 12 incendios se mantenían activos, mientras que el Departamento de Guatemala encabeza la lista de los más afectados, con 179 siniestros reportados este año. Autoridades explican que la mayoría de los incendios son provocados por quemas agrícolas, basura o descuidos humanos, especialmente en época seca y de altas temperaturas. Por ello, recomiendan evitar quemas, no arrojar colillas de cigarro y reportar de inmediato cualquier foco de incendio a los cuerpos de socorro. Y del fuego a la lluvia, el INSIBUME anuncia el inicio anticipado de la época lluviosa en Guatemala y advierte que en el 2026 podría registrarse un comportamiento climático atípico. Según la institución, existe una probabilidad del 78% de que el fenómeno de El Niño se establezca entre agosto y octubre. El análisis del INSIBUME indica que la temporada lluviosa iniciará de forma progresiva y podría adelantarse en varias regiones del país. Las primeras precipitaciones se esperan entre la segunda y tercera semana de abril en el occidente y la Boca Costa. Posteriormente avanzarán hacia los valles de Oriente, la franja transversal del norte y la región del Pacífico. En Petén, el Caribe y el Altiplano Central, incluida la ciudad de Guatemala, el establecimiento de las lluvias se prevé entre finales de abril y principios de mayo, lo que representa un cambio respecto al patrón tradicional. El INSIBUME ha anticipado una canícula más prolongada entre julio y agosto, con una disminución de lluvias en regiones como Boca Costa, Valles de Oriente, Franja Transversal del Norte y el Altiplano Central. Estas condiciones podrían afectar cultivos y disponibilidad de agua, así como aumentar el riesgo de sequías temporales. Aunque abril y mayo podrían mantener lluvias cercanas a lo normal, la segunda mitad de la temporada podría ser más irregular por el posible desarrollo de El Niño. Entre los efectos previstos se encuentran la reducción de lluvias, el aumento de temperaturas y cambios en los patrones de viento. Frente a este escenario, el INSIBUME recomienda a la población y autoridades mantenerse atento a las actualizaciones y fortalecer medidas preventivas ante posibles inundaciones, deslizamientos y otras emergencias, así como anticiparse con los reservorios de agua. Reportó Andrea Domínguez.
Mire, hay novedades en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público y es nuestro compañero Elmer Vargas quien tiene todos los datos. Adelante, Elmer, te escuchamos. María Luisa, qué gusto saludarte nuevamente para llevarles una actualización de lo que ocurre en la sala de vistas del organismo judicial. Y es que hace apenas unos instantes la comisión de postulación con 10 votos ha ratificado la nota que se le otorgó al ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda, esto por un total de 41.86 puntos, esto al no poder haber acreditado el tiempo de experiencia como juez del organismo judicial. Esto recordemos que no fue aceptado por parte de la comisión para poderle otorgar la puntuación correspondiente y luego de más de 9 horas de estar en discusión sobre la posibilidad o no de aprobar y aceptar el comprobante en relación al tiempo de experiencia, pues finalmente con 10 votos y por mayoría de esta cuenta la comisión ha ratificado esta nota de 41 puntos, por lo cual el ministro de Gobernación y que buscaba ser elegible para poder optar al cargo de fiscal general del Ministerio Público ha quedado fuera de este proceso y ya continúan con la evaluación de los siguientes expedientes que de acuerdo al cronograma debía concluirse este día, así también como la posibilidad de poder integrar esta nómina de candidatos y de aspirantes que se entrega al presidente de la República, María Luisa. Elber, gracias. Es importante entonces destacar esto. Villeda ya no está para esa nómina final, pero ¿qué va a pasar después cuando ya terminen con estas evaluaciones que hacen falta, Elmer? Así es, María Luisa, justamente se están revisando el expediente de la profesional Beila Xiomara Estrada, posteriormente será el turno de Ricardo Aníbal Guzmán Loyo y por último el actual Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra. Lo que se ha hablado por parte de los comisionados es esta posibilidad de poder modificar el cronograma de trabajo de la comisión postuladora, recordando de que inicialmente se había aprobado que esta fecha, 17 de abril, se tenía previsto poder integrar esa nómina de 6 aspirantes que será entregada al presidente de la República. Sin embargo, durante las jornadas de las rondas de evaluación, esto hizo que se ampliara un poco más y discusiones como la de hoy, que como les comentaba en la evaluación del expediente del ministro de Gobernación, se tardaron un aproximado de 9 horas para poder llegar a ese consenso y posteriormente poder ratificar esta nota. Posteriormente, con los profesionales que han alcanzado esa nota mínima de los 75 puntos, es otro tema que tendrá a bien discutir la comisión, debido a que actualmente son 9 los profesionales y de acuerdo a lo aprobado por la comisión cuando comenzó a trabajar era de que al menos necesitaban de 12 profesionales, esto para posteriormente iniciar rondas de votación y poder elegir a los 6 aspirantes y profesionales que pudiesen integrar esa nómina. Sin embargo, eso dependerá de los consensos, de igual manera que pueda alcanzar la comisión de postulación en esta extensa jornada de trabajo que han tenido. Como les comento, aún quedan pendientes la revisión de 3 expedientes y posteriormente se entraría a discutir tanto la modificación de la agenda como el cronograma mismo de trabajo. Sin embargo, pues eso lo estaremos actualizando en el momento en que ocurra desde acá, desde el organismo judicial. Yo regreso con ustedes a los estudios con imágenes de mi compañero Javier González, reportó Elmer Vargas. Gracias, Elmer. Pues estaremos pendientes, por supuesto. Si usted quiere saber más, a través de todas nuestras plataformas puede encontrar la información actualizada. Nuestros equipos, nuestro compañero Elmer Vargas se encuentra en el lugar en vivo y en directo allá en la comisión de postulación para fiscal general y jefe del Ministerio Público. Por lo pronto siguen trabajando. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Volvemos con más. Y atención, si usted es de los asistentes al Mundial 2026 que desea viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium en la vecina Nueva Jersey, deberán pagar hasta 12 veces más por el boleto de ida y vuelta, según anunciaron este viernes el comité organizador local y la empresa de transporte. Los aficionados que asistan al Mundial de Fútbol de 2026 y deseen viajar en tren desde Nueva York al MetLife Stadium en Nueva Jersey deberán pagar hasta 12 veces más por el boleto de ida y vuelta. El pasaje costará $150 frente a los cerca de 12,90 actuales para un trayecto de unos 30 kilómetros que dura aproximadamente media hora. El estadio, ubicado en East Rutherford, acogerá 8 partidos del torneo, incluida la final prevista para el 19 de julio, y tiene una capacidad de 78,000 espectadores.
Según el presidente de New Jersey Transit, Chris Collery, esta tarifa especial busca cubrir los $48 millones que costará operar trenes adicionales hacia el recinto durante la competición. Sin este recargo, los usuarios habituales del sistema ferroviario tendrían que subvencionar hasta el 92% de los desplazamientos de los aficionados. En total, se pondrán a la venta 40.000 billetes de tren por partido a partir del 13 de mayo. Como alternativa, unas 10.000 personas podrán trasladarse en autobuses especiales con boletos de ida y vuelta a $80 ya disponibles. Y en otras cosas, tras volver de la luna, Christina Koch despertó de su primera noche en la Tierra pensando que aún flotaba. Una semana después de regresar, la tripulación de Artemis II aún lidia con la gravedad. Tras volver de la luna, Christina Koch despertó de sus primeras noches en la Tierra pensando que aún flotaba. Una semana después de volver, la tripulación de Artemis II aún lidia con la gravedad. Al retornar de una histórica travesía alrededor de la Luna en más de 50 años y convertirse en los humanos que más lejos han viajado en el espacio, los 4 astronautas de la misión, 3 estadounidenses y un canadiense, hicieron algunas confesiones el jueves en el Centro Espacial Johnson de Houston, en Texas. Y cuando mi marido me miró a los ojos en esa videollamada y dijo, no, en serio, has marcado la diferencia, me hizo llorar. Y yo le dije, eso es todo lo que siempre hemos querido. El comandante de la misión, Wright Wiseman, contó que hubo una fuga en la presión de los sistemas de combustible de la nave, además de los contratiempos con el inodoro y finalmente un detector de humo que se encendía y apagaba en el penúltimo día de misión, que los preocupó. Fue tenso, no fue aterrador, pero sí tenso durante unos minutos hasta que reconfiguramos las cosas, pero lo que nos grabamos a fuego en la mente antes de despegar fue nada de movimientos apresurados, evaluemos esta máquina, veamos qué nos está diciendo la máquina, veamos qué nos está diciendo Houston y luego lleguemos a una decisión conjunta, pero no había nada que tuviera que hacerse rápido. Pese a ello, Wiseman elogió el diseño de la nave, dijo que aunque necesita mejoras, bien podrían colocar la cápsula Orión de la misión Artemis III sobre la plataforma mañana mismo y lanzarla, y la tripulación estaría en excelentes condiciones. El piloto Victor Glover describió el reingreso a la atmósfera terrestre, donde el escudo térmico de la nave los protegió de temperaturas sobre los 2.700 grados Celsius mientras viajaban a 40.000 kilómetros por hora, como 13 minutos y 36 segundos muy intensos. Les diría, nunca he hecho salto base, nunca he hecho paracaidismo, pero si te lanzaras de espaldas desde un rascacielos, así se sintió durante 5 segundos. Y luego salieron los principales, los paracaídas piloto y los principales, y fue glorioso. Su misión, que duró casi 10 días, es la primera tripulada del programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar de nuevo a estadounidenses a la Luna, esta vez para establecer una base y prepararse para futuras misiones a Marte. Los tripulantes expresaron su confianza en la capacidad de la Agencia Espacial Estadounidense para lograr este objetivo en los próximos años. Estados Unidos trabaja para lograr un alunizaje en 2028, antes de que finalice el mandato de Donald Trump y antes de la fecha límite fijada por su principal rival, China. A pesar de haber ofrecido una espectacular pelea, un gran combate, la boxeadora guatemalteca María Micheo cayó por decisión dividida en su pelea del evento organizado por el creador de contenido y ahora promotor deportivo Jake Paul, el cual tuvo lugar esta noche en el Madison Square Garden de Nueva York. A pesar de haber conectado potentes golpes a su oponente Natalie Dove, los jueces valoraron que la pugilista estadounidense hizo más méritos durante el combate y la dieron como ganadora. Micheo llegaba a este combate en un gran momento luego de haber completado un campamento intensivo de 5 semanas bajo la dirección de su entrenadora Marisol Roesa. Soy la imparable y nada me detiene. Vamos a dar un excelente trabajo para todos los guatemaltecos, afirmó Micheo en entrevista con Prensa Libre previo al combate. Bueno, y tras varias temporadas en la élite del fútbol nacional, Deportivo Achuapa llega al final de un ciclo en la Liga Nacional. El conjunto cebollero no logró sostenerse en la categoría y ahora se prepara para disputar sus últimos 2 partidos antes de despedirse oficialmente. Kevin Gordillo tiene más. Deportivo Achuapa le dice adiós a la Liga Nacional. El conjunto cebollero es el primer descendido de la temporada, tras una campaña que nunca logró encontrar regularidad. A lo largo del torneo, Achuapa dejó escapar puntos claves, especialmente en casa. Tuvo una racha de resultados negativos en momentos determinantes. En la recta final, las derrotas terminaron por sentenciar su destino, dejándolos sin opciones matemáticas de salvar la categoría.
Con apenas 43 puntos en la tabla acumulada, el equipo no logró competir ante rivales directos y fue perdiendo terreno jornada tras jornada, hasta quedar condenado al descenso. A pesar de ello, el calendario aún marca 2 últimos partidos para cerrar su participación en la Liga Nacional. Primero visitará Cobán Imperial y luego se despedirá en casa ante Antigua GFC, en lo que será su último partido en la máxima categoría. Al menos por ahora, será una oportunidad para cerrar con dignidad, pensar en la reconstrucción y comenzar a planificar el camino de regreso. Achuapa baja de categoría, pero la historia no termina aquí. Para Noticiero Guatevisión, Kevin Gordillo.